Bueno, son las 7:05. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, luego del ejercicio que se realizó el día anterior, nuestra clase anterior. Quiero consultar, ¿verdad? Si todo quedó claro. Así tal y cual se presentaron los casos, pues así prácticamente así se van a presentar los casos dentro del examen. El examen va a venir en dos series, una serie verá práctico y con distinta ponderación. Si no estoy mal, 10 puntos de la parte teórica, 15 puntos de la parte práctica, más los 15 puntos que ustedes tienen que entregar ese día, engraparlo. El que no me entregue el trabajo ese día, yo no lo voy a recibir otro día. Eso que quede claro, aunque me digan lo que me digan, pues, pero no lo voy a recibir porque no es esa la dinámica, ¿verdad? Que se pactó, que las instrucciones que se dieron, ¿verdad? Entonces eso, espero que ya todos hayan terminado su trabajo a estas alturas y que pues sean buenos trabajos para, pues, son 15 puntos. Si el trabajo está bien elaborado, está bien fundamentado y es un trabajo pues hecho a conciencia, pues van a tener la totalidad de esos puntos, que muchos los necesitan. Pero si no es así, pues con cada detalle pues se van bajando puntos, lo mismo que en cualquier evaluación. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Preguntas? Enterado, Blin. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces ahí estamos. El día de hoy vamos a ver rápidamente, creo que es la última clase previo al segundo parcial, así es, ¿verdad? Porque el parcial lo tenemos, si no estoy mal, el día jueves. O el día miércoles, no me recuerdo qué día es. Día miércoles, licenciado. Día miércoles, ok. Entonces el día miércoles, ya saben en qué salón va a ser el examen. Jóvenes. El 108 S5, Alex. El 108 del S5, exactamente. Entonces, si se andan perdidos ahí en la galaxia, pues ya pues saben que ahí va a ser. Estemos ahí a la hora, ¿verdad? Para que yo no sé qué tan grande sea ese salón y si vamos a caber ahí. Si no, pues tenemos que ver cómo nos arreglamos. Porque si yo pasé ayer, pues yo nunca recibí clases realmente en el S5. Pero pues yo no creo que sean muy grandes los salones, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a ver cómo nos arreglamos nosotros el día miércoles. Entonces es hoy la última clase, entonces espero que estén estudiando. Hoy vamos a ver así someramente lo que es otro tema. Ya las excepciones ya las pasamos, lo más importante de las excepciones, y hoy vamos a ver un poco de teoría con relación a otros temas. ¿Estamos? Vamos a hablar de los actos procesales. Previo a hablar de los actos procesales, debemos de entender qué son los actos y qué son los hechos. ¿Qué son los actos jurídicos y qué son los hechos jurídicos? Recordemos que ahí estamos hablando prácticamente de introducción al derecho. ¿Qué es un hecho? ¿Qué me puede definir o comentar, conceptualizar qué es un hecho? Después de conceptualizarme un hecho, conceptualizarme qué es un hecho jurídico. Para comenzar por ahí. Jóvenes. Vale, vamos a preguntar a Nelson. Nelson. ¿Cómo está Nelson?
Nelson Enrique Acosta Rivera. Buenas noches, licenciado. ¿Qué es un hecho? Y después, ¿qué es un hecho? Hijo. La verdad no tengo idea, licenciado, pero para mí podría ser un hecho, podría ser, bueno, eh, la muerte de una persona. La muerte de una persona. Ajá. Y el hecho jurídico podría ser la forma de cómo vamos a certificar esa defunción. No sé si estoy bien. Bueno, démosle. Lionel levantó la mano. Lick, para mí un hecho podría ser cualquier circunstancia o evento que no tenga repercusiones jurídicas. Y el hecho jurídico, pues, es un hecho en el cual, pues, sí tiene consecuencias jurídicas. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre un hecho y un acto? Por ejemplo, el hecho puede ser algo que, bueno, como el hecho jurídico es un evento que tiene repercusiones jurídicas. Y un acto podría ser cuando se lleva a cabo un evento, ya sea consensuado o no, que va a tener igual, siempre es jurídico, Lick. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos, si ambos tienen consecuencias jurídicas? Por ejemplo, en el acto podría ser el caso de que existe, bueno, de ser, por ejemplo, un negocio jurídico que las personas están de acuerdo, ¿sí? Y en el hecho, pues, puede ser de que las personas no estén de acuerdo, sino simplemente fue un evento, por ejemplo, bueno, como lo que me acaba de pasar a mí, un accidente de tránsito, y de ello, pues, repercutió en acciones jurídicas para la parte. Bueno, y para mí también. Por ahí comentaban la voluntad. La diferencia entre un hecho y un acto es la voluntad del hombre, la voluntad de la persona. El hecho es una circunstancia provocada por la naturaleza sin que medie la voluntad del hombre. Eso es de introducción al derecho, jóvenes. Esto no es de ahorita. Ustedes ya esto lo deberían de tener en la punta de la lengua. Mientras que el acto es aquel en donde está presente la voluntad del hombre o de la persona o de los seres humanos. Cuando hablamos del hombre hombre-mujer, ¿verdad? No estamos hablando del hombre desde un punto de vista de género, ¿verdad? Va. El hecho jurídico es aquel en el cual no existe la mediación de la voluntad del hombre, pero sí atrae consecuencias jurídicas. Denme un ejemplo de este. Un hecho jurídico, porque evidentemente trae consecuencias jurídicas, pero no media la voluntad del hombre. Denme un ejemplo. Nacer, bueno, si no está la voluntad del hombre, no nacemos. O sea, si no hay una voluntad, aunque sea in vitro, siempre hay voluntad del hombre. Pero si es un hecho natural, bueno, podría ser un hecho natural, pero pensemos en otro ejemplo. La muerte. Pues es un evento natural, pero recordemos, ¿y si lo mataron? ¿La impericia de un piloto automovilista, licenciado? No, eso es media la voluntad del hombre. Oh, sí. Y todo lo que ustedes me han dicho, media la voluntad del hombre. Pensemos en la naturaleza. Hechos jurídicos que se acarrean por eventos de la naturaleza. Quitemos al hombre, ya no pensemos. Ahí puede ser un terremoto, licenciado. Huracanes. Bien, un huracán. ¿Qué pasa con un terremoto? Bueno, bota las casas, entonces los seguros, eso trae consecuencias jurídicas. Pero es un hecho en el cual no está presente la voluntad del hombre. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Un huracán, un deslave, una erupción. Miren, una erupción volcánica. Hace algunos años se recordarán de la erupción del volcán de fuego y que trajo catástrofe. Yo pasé, creo que 1 o 2 años después por ahí, no me recuerdo cuánto fue,
pasé por ahí, por la RN14, si no estoy mal. Y pues habían pues condominios abandonados. O sea, esa erupción volcánica, ¿qué trajo? ¿Qué tuvo como consecuencia? Bueno, la pérdida patrimonial de muchas personas. Y con esto, pues probablemente si tenían seguro, pues obviamente algunos litigios, si no hubo cumplimiento, desconozco de esto, pero hubo una serie de eventos de carácter jurídico. Cuando hablamos de los hechos jurídicos, son aquellos donde no está presente la voluntad del ser humano, donde no está, o sea, no lo provocamos nosotros, sino que es la naturaleza la que lo provoca, es la naturaleza la que impulsa estos eventos, ¿verdad? Pero no todos los hechos son hechos jurídicos. Eso también es muy, muy pertinente aclararlo. Por ejemplo, la marea alta, la marea baja, eso no provoca nada jurídico, tampoco las fases lunares, el eclipse parcial o total que acaba de acontecer, eso no tiene eventos jurídicos, pero sí es un hecho de la naturaleza. Todos los hechos provocados por la naturaleza pues están presentes como fenómenos, como circunstancias, pero no significa que sean hechos jurídicos. Solamente son hechos jurídicos aquellos en los cuales provoca una acción jurídica. Por ejemplo, yo me recuerdo, bueno, yo pues ya tengo mis años, aunque muchos de ustedes también ya los tienen, cuando el huracán Mitch, que azotó Centroamérica allá en el año 1998, si no estoy mal, era mi primer año de la universidad. Yo viajé a Centroamérica a finales de ese año y me pude percatar, ¿verdad?, de todos los daños que provocó el huracán, tanto en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Esto provocó, por ejemplo, desembolsos, que es una cuestión jurídica. Provocó desembolsos, es decir, créditos para hacer muchos puentes. Pero aparte, por ejemplo, hubo ríos que se salieron de su cauce y que desviaron también es increíble, se desvió el recorrido natural que anteriormente tenían, incluso en algunas fronteras. Eso pasó entre Nicaragua y Honduras. Entonces, eso trae consecuencias jurídicas, ¿verdad? Trae elementos que tienen un impacto dentro de la vida jurídica de una persona, de una sociedad o de una nación. Eso es de primer semestre, jóvenes. Eso ustedes lo vieron en primer semestre en Introducción al Derecho. Ahora bien, existe el acto jurídico. Existe el acto jurídico que creo que ustedes tienen la idea, esa sí la tienen mucho más fresca. El acto jurídico es un acto sustantivo cuando hablamos de contratos, cuando hablamos de leyes, pero hay un aspecto procesal y es a donde yo me voy a ir con ustedes, en los cuales ustedes pues obviamente ya están estudiando. Mientras los actos jurídicos, los actos jurídicos se caracterizan especialmente porque conllevan la voluntad de las personas. Y nosotros los abogados debemos de tener en muy alta estima la voluntad de las personas. Cuando ustedes estén litigando se darán cuenta de que a veces o muchas veces o muchos de nuestros clientes celebran negocios jurídicos o contratos y muchas veces esa voluntad no está bien sopesada, no está bien valorada por la misma persona. Por ejemplo, hoy estuve en una oficina, pasé trayendo a mi hija a la oficina donde ella trabaja, y ahí hay una persona pues que pues también le llevamos un caso. Y sucede que ella firmó una rescisión de contrato de corretaje,
pero dentro de eso ella firmó condiciones que eran leoninas realmente. Y ella le decía, mire, ¿qué podemos hacer? Yo ya analicé el caso, yo le dije, mire, la verdad es que la situación es bien complicada. Bien complicada porque en su voluntad usted firmó ese documento. Y miren, jóvenes, el cliente puede hablar de ignorancia, que no se fijó, que lo engañaron, aunque pues existe la nulidad, ¿verdad? Por vicios de consentimiento, pero probar la nulidad de vicio de consentimiento bajo la argumentación que me engañaron es muy poco probable que realmente se le dé con lugar. Entonces yo le digo a la gente, a usted nadie le obligó, usted lo leyó, usted bien pudo haber dicho, permítame, le voy a tomar una foto y voy a llamar a mi abogado. O sabe qué, le voy a tomar una foto y regreso mañana porque esto no me convence. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque en lo que es civil, en el proceso civil, en el derecho sustantivo civil, se le da una importancia muy grande a la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Y la autonomía de la voluntad es que realmente usted firmó, usted celebró un contrato porque usted quiso hacerlo, porque usted se convenció de hacerlo, porque usted estuvo de acuerdo en firmar eso, porque usted estuvo de acuerdo en otorgar ese negocio o ese contrato jurídico. Entonces, es bien importante. ¿Por qué? Porque a partir de eso, ya nos queda a nosotros claro que todo acto jurídico es aquel que tiene una consecuencia por medio de la voluntad del hombre, de la persona, dentro del ámbito jurídico. Y si es eso de la forma sustantiva, lo vamos a trasladar a la fase procesal, que es la que nos atañe a nosotros. Nosotros tenemos actos jurídicos y eso lo vamos a ver hoy, así como digo someramente. ¿Qué es un acto jurídico? Bueno, eso ustedes lo tienen, no necesitan anotarlo, está en su presentación, en el material que hacen. Un acto jurídico es el acto o acaecimiento caracterizado por la intervención de la voluntad humana, por la cual, oigan bien, se crea, modifica o extingue alguna de las relaciones jurídicas que componen la institución procesal. Repito, es el acto o es el acaecimiento caracterizado por la intervención de la voluntad humana. ¿Sí? Por la cual se crea, modifica o extingue alguna de las relaciones jurídicas que componen la institución procesal. Eso es una definición, obviamente de muchas que pueden haber, de un acto procesal en este caso. Otra definición, de como repito, ustedes las tienen por ahí, son actos procesales, los actos jurídicos que se realizan en el seno y como parte de un proceso que produce efectos en ese ámbito, aunque puede tener también alguna eficacia extraprocesal. Pero lo importante acá es de que estos actos tienen un efecto en el ámbito procesal. Bueno, ¿tenemos clara la definición? ¿La comprendemos? ¿La entendemos, jóvenes? Si ustedes no me hablan, quiere decir que si la comprenden, que si la entienden. Entonces, Paola Cifuentes, la tengo aquí en el listado. Paola, ¿está con nosotros, Paola? Hola, Lick. Sí. Ok, Paola, deme un ejemplo de un acto procesal. Ahorita vamos Un acto procesal. Ajá, dígame.
Oiga bien, repito, es un acto o acaecimiento caracterizado por la intervención, es decir, hay una voluntad humana y a través de eso se crea, se modifica o extingue alguna de las relaciones jurídicas. Solo permítanme un segundo, en eso ustedes piensan. Abogado. Me avisa, Lick. ¿Aló? ¿Están ahí, señores? Todavía, perdón, es que entró una llamada así de que no. Sí. Miren, pues, jóvenes, estaba viendo por ahí, matrimonio no, oigan, debemos de hablar de los asuntos procesales. O sea, ahorita sálganse del derecho sustantivo, sálganse de esas cosas. O sea, piensen en el proceso, no piensen en otra cosa. ¿Sí? Licenciado. Por ahí pusieron, perdónenme, aquí creo que escribieron divorcio, una nueva ley o derogación, no. O sea, sí son actos, todo eso que ustedes, pero estoy hablando de actos procesales. Lick,
¿Podría ser la demanda? La demanda. Muy bien, eso es lo primero. La demanda. ¿Por qué? Porque la demanda, ¿qué hace? Pensemos en esto. Veamos una vez más nuestra definición. Aquel acto o acaecimiento por la intervención por la cual se crea, oigan bien, se crea, se modifica o extingue alguna de las relaciones jurídicas que componen la institución procesal. Cuando yo demando, en primer lugar, hay un acaecimiento que se caracteriza por la voluntad de alguien. Recuérdense, ¿qué establece la ley? Nadie está obligado a demandar. ¿Sí o sí? ¿Yo estoy obligado a demandar? No. Nadie. Nadie está obligado a demandar. Nadie. Y para demandar, a menos en los casos de jactancia, esos son los casos de jactancia, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo demando, creo un vínculo en ese momento entre quienes. El primer vínculo que se crea es entre el demandante y quién más. El demandado. El demandado, pero también con los demás sujetos procesales. Comienzo a tener un vínculo ¿con quién? Con el órgano jurisdiccional. Con el órgano jurisdiccional, exactamente. Entonces se crea un vínculo donde yo le hago solicitudes al órgano jurisdiccional y él responde a dichas solicitudes. Entonces ahí hay un buen ejemplo. Cuando yo interpongo, estoy creando. Pero ¿qué pasa si yo presento un desistimiento de la acción? Es un divorcio, pero yo ya no quiero seguir con el divorcio porque quiero reconciliarme con mi esposa, quiero recuperar a mi familia, entonces yo desisto del divorcio. ¿Qué hay ahí? Se extingue. Exactamente, se extingue esa relación porque ya no hay demandante demandado. ¿Sí? Ya no existe. Y es más, la ley establece en los divorcios, por ejemplo, que hay una junta conciliatoria y establece la ley. Y la ley, esa es una pregunta un poquito interesante que le hacen a veces en los privados. Se dice que si hay un acuerdo en la junta conciliatoria, se dicta un sobreseimiento civil. No sé si ustedes sabían, pero el sobreseimiento es una institución del derecho ¿qué? Penal. Penal. Pero ¿sabían ustedes que existe un sobreseimiento civil? ¿Lo sabían? No lo sabían, ¿verdad? Es que está bien escondido dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Y eso se dicta el sobreseimiento cuando hay una conciliación en una junta conciliatoria entre los esposos para donde se dictará un sobreseimiento, imagínense. Y prepárense porque a veces hay abogados, hay colegas examinadores que son bien cabrones, perdonen la palabra, y lo agarran al alumno y le dicen, mire, hábleme del sobreseimiento civil y va a venir y usted se va a quedar en la luna, ¿va? Muchos se quedan en la luna, ¿va? Porque pues no, hombre, nunca he oído hablar del sobreseimiento civil, pero existe el sobreseimiento civil, ¿verdad? Eso es a manera, a guisa de ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo esto es bien importante que lo tengan. ¿Por qué? Porque entre lo que ustedes están estudiando está precisamente los actos procesales. Y debemos de tener bien claro, porque fíjense que en los exámenes máxima y ahora presenciales, ¿va usted? Cada cosa que me ponen ahí dentro de los ejemplos que realmente sí a veces pues andan bien perdidos, ¿verdad? La verdad que andan bien perdidos. Entonces, estudien bien lo que son los actos. No viene mucho de eso, pero es parte de lo que se examina. Entonces, tengan cuidado con eso y ténganlo bien claro. Para ir finalizando esta parte, ¿quién me da otro ejemplo de un acto procesal? Jóvenes. En la misma demanda podría darse la contestación de la demanda, podría ser otro ejemplo, o es lo mismo.
No, la contestación de la demanda es otro acto, porque una excepción, por ahí alguien también escribió una excepción, por supuesto. La modificación de la demanda. El artículo 110 del Código Procesal Mercantil establece que la demanda puede ser modificada o ampliada antes de que sea contestada. O sea, todos esos elementos son bien importantes. Y son actos. Y fíjense que cuando los actos jurídicos dejan de suscitarse, pueden crear algunas otras instituciones. O sea, la inacción del acto jurídico o la omisión de actos jurídicos en algún momento puede crear caducidad, por ejemplo. O sea, los procesos, debemos de comprender que los procesos son una situación bastante, llamémoslo así, delicada e importante, dentro de la cual, si nosotros no le damos su importancia a cada una de ellas, evidentemente, pues vamos a tener problemas como abogados dentro de esta y no vamos a tener el resultado querido, llamémoslo de esa manera, el resultado que buscamos para el beneficio de nuestro cliente, ¿verdad? Bueno, la sentencia, sí, la sentencia es un acto procesal también. ¿Sí? La sentencia. Y ahí vienen otros elementos, ¿verdad? Que se tienen que dar dentro de eso. Vamos a ver, lo vamos a poner acá, aquí está. Vamos a hablar entonces, me voy a saltar los elementos, vamos a hablar de la clasificación de los actos procesales. ¿Sí? Dentro de los actos procesales, como ya hablábamos, hay diversos sujetos. Tenemos a los sujetos procesales, tenemos a los terceros que también tienen que ver, que a veces se identifican como auxiliares del juez en algunos casos o como parte de los medios probatorios, como los testigos en este caso. Pero vamos a hablar de los actos procesales, cómo se clasifican los actos procesales, teniendo en cuenta otra vez que el acto procesal es el acaecimiento o el evento por voluntad del hombre, por voluntad de los sujetos procesales, por voluntad de las partes, mediante la cual se crea, modifica o extingue alguna institución procesal. Ya. Ahora bien, dentro de los actos del tribunal vamos a tener por lo menos 3 de estos. Son los actos de decisión. Los actos de decisión son aquellos mediante el cual se resuelve el proceso o sus incidencias, o bien se impulsa el proceso. ¿Sí? Repito, los actos de decisión son aquellos mediante el cual se resuelve el proceso o sus incidencias, o bien se impulsa el proceso. Estos actos de decisión no son ni más ni menos que las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales se clasifican en 3. ¿Cuáles son, jóvenes? Autos, decretos y autodecretos. Sentencias. Autos, decretos y sentencias. Va. Fíjense que en nuestra clasificación, cuando habla de eso, está hablando, oigan bien, por los cuales se resuelve el proceso. ¿Cómo se llama la resolución que resuelve un proceso? La sentencia. Muy bien, la sentencia. ¿Cómo se llama, cómo se denomina la resolución que resuelve las incidencias de un proceso? Decreto. ¿Perdón? Es un auto. Autos, muy bien. ¿Y cómo se llaman las resoluciones que impulsan el proceso? Decreto. Decretos. Ahí está. Entonces, como usted ya sabe eso, entonces
ahí dentro de esa clasificación tenemos también la clasificación de las resoluciones que están establecidas de los artículos 141 a 143 de la ley del organismo judicial. ¿Sí? Entonces, son actos de decisión. Pero estos actos de decisión no se restringen únicamente a sus decisiones. ¿Sí? Sino que estos actos del tribunal, mejor dicho, los actos del tribunal no se restringen solo a las decisiones, sino que también tienen que ver con otras actividades que el juzgado debe de hacer. Y esto nos lleva a la segunda literal de los actos del tribunal, lo cual son los actos de comunicación. ¿Qué son los actos de comunicación? Bueno, los actos de comunicación son aquellos por los cuales se notifican los actos de decisión a las partes o a las autoridades. ¿Cómo se le denomina a este acto de comunicación? Notificaciones y oficios. Notificaciones y oficios. Muy bien. Comúnmente pueden haber otro tipo de, por ejemplo, existen los exhortos, existen los despachos, existen los suplicatorios. Todos son actos de comunicación. Pero estos actos de comunicación a veces es entre las partes o entre iguales, hablando de los juzgados. Por ejemplo, la demanda se entabló aquí en Guatemala, pero hay que notificar en Villanueva. El demandado está en Villanueva. Es un juzgado de primera instancia. Ese juzgado de primera instancia, el notificador del juzgado de primera instancia tiene competencia para ir a notificar en el municipio de Villanueva. Les pregunto. No. No. Como no puede, no tiene competencia territorial, entonces el juzgado libra un documento que se denomina, un acto de comunicación que se denomina despacho. Ese despacho se envía del juzgado de primera instancia civil al juzgado de paz del municipio de Villanueva. Se libra el despacho y ese acto de comunicación es para que el juzgado de paz, el notificador, vaya, se apersone y notifique la resolución, que puede ser cualquiera, un auto, un decreto, una sentencia, se lo notifique al demandado que está en Villanueva. Ese es un acto de comunicación. Y hay un acto de comunicación que no solamente está notificando, sino que hay un acto entre autoridades. Porque aquí no va directamente del juzgado del juzgado de origen, como se le denomina comúnmente, no va directamente, sino que todavía pasa por otro juzgado, el juzgado de paz. Y este juzgado de paz le sirve de apoyo y es un juzgado comisionado, que es la palabra técnica que se utiliza, que se le comisiona para que haga esa diligencia. A veces incluso los juzgados comisionados pueden levantar declaraciones, pueden levantar reconocimientos cuando los actos no se llevan a cabo dentro de la jurisdicción del juzgado principal o el juzgado que está conociendo del proceso. Esos son los actos de comunicación. Tenemos las notificaciones, la teoría de las notificaciones, que es el medio por el cual, ¿verdad?, se le puede dar a conocer a un interesado dentro del proceso de la decisión del tribunal con relación al fondo o al trámite o a cualquier otro asunto. Hoy los actos de comunicación, hablando del proceso civil, se han simplificado a través de del casillero electrónico, ¿verdad? Por eso cuando se recuerdan, mirábamos o analizábamos ahí brevemente lo relativo a los requisitos de la demanda y también de las obligaciones que se tiene de parte del demandado, es señalar casillero electrónico.
los actos de comunicación hoy son mucho más sencillos. Por ejemplo, yo ayer, creo, ingresé a un escrito a una liquidación de honorarios y pues ya hoy me notificaron. No sé si fue ayer o antier. Ya hoy notificaron. Antes, pues eso llevaba un poco más de tiempo. Pues si el juzgado era rápido, pues tal vez en una semana, porque digamos el juzgado resuelve, baja cédula, las cédulas se asignan y van a la oficina, pero ahora a través del casillero electrónico, pues obviamente es un poco más rápido, ¿verdad? Y cuando no se señala, pues la ley también ha establecido de que es a través de los estrados, ¿verdad? Que no es nada más ni nada menos que la pizarra o la pared que en el juzgado, en el cual se colocan o se pegan durante unos días las notificaciones para aquellos que se les está notificando por estrados, ¿verdad? Y por último, pues los actos de documentación. La documentación, hay juzgados pues ya que no son de orden civil, que trabajan con CDs, por ejemplo, las audiencias en los juzgados penales especialmente son magnetofónicas, llamémoslo así, ¿verdad? Ya se graban las audiencias, mientras en civil no, en civil todavía, exceptuando los juicios orales, llamémoslo así, o la conciliación, realmente todo es escrito. Entonces los documentos, el principio de la documentación y de la escritura continúa teniendo una gran importancia dentro del proceso civil, ¿verdad? Entonces aquí sí lo oral no es lo primero, aquí lo escrito es lo primordial y continuamos teniendo este tipo de sistema, llamémoslo así. Y por ende hay mucho acto de documentación. Hay expedientes enormes en tribunales en los cuales pues se ha ido documentando. Y parte de esos grandes es porque la ley también establece que hay números de copias. No es solamente lo que usted presenta, aparte de la copia que se le sella de entrega, hay copias para las partes. O no hay un memorial que no lleve menos de 3 o 4 copias. Entonces imagínense eso. Los procesos pues se hacen grandes, pero se hacen grandes también por el número de copias, ¿verdad? que hay. Y lo interesante de eso muchas veces es que aunque la ley eso establece, cuando uno quiere algo ahí, pues no hay copias. Uno quiere sacar las copias porque ellos no tienen copias, porque se deshacen a veces de las copias o simplemente no las buscan, ¿verdad? Esos son los actos del tribunal. ¿Está claro ahí, jóvenes? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Ok. Tenemos los actos de las partes. Las partes son los interesados dentro del proceso. Estamos hablando del demandante, el demandado, el tercero incluso, los cuales van a proponer, van a solicitar, van a pedir. Se comienza con la demanda, evidentemente, pero hay una contestación, puede haber una reconvención, hay impugnaciones, hay excepciones, hay diversas solicitudes. Pero aún dentro de estas sí tenemos también una subclasificación. Dentro de los actos de obtención son los actos de petición. ¿Sí? La pretensión de la demanda y la pretensión de la defensa. La pretensión de la demanda, que se declare con lugar. La pretensión de la defensa, ¿cuál es? Que se declare sin lugar. ¿Ya? O sea, hay diversidad. O sea, estamos hablando de fondo. Por ejemplo, también cuando queremos o pretendemos que una excepción sea declarada con lugar, o cuando objetamos un medio de admisión o cuando se rechace un medio de prueba.
por ejemplo, una revocatoria recae sobre la admisión de un medio de prueba y la protesta recae sobre el rechazo de un medio probatorio. Entonces, son cuestiones de fondo, no son cuestiones de mero trámite, ¿verdad? Sino que van a asuntos principales o de fondo, ¿verdad? En los cuales está eso. No pueden autorizar ahorita. Entonces, estos son. También están los actos de disposición. Estoy viendo el material que les envié. Los actos de disposición son situaciones en las cuales las partes ya no es que soliciten cuestiones de fondo, sino que disponen de forma voluntaria de su posición dentro del proceso, ¿verdad? Dentro de estos tenemos el allanamiento, tenemos el desistimiento total, el desistimiento parcial, la transacción también, en los cuales hay una disposición, ¿verdad?, sobre la posición dentro dentro del proceso. De alguna manera, estas instituciones son maneras en las cuales se terminan los procesos. Por ejemplo, ¿sabes qué? Ya no continuemos peleando, transemos. Yo voy a renunciar a los intereses y tú me pagas el capital, por ejemplo, en una deuda. Entonces, hay una transacción. ¿Sí? El allanamiento. Bueno, mira, lo que está diciendo es cierto y dicten sentencia y terminamos con esto. O sea, ya no hay una defensa, ya no hay una situación mediante la cual la litis realmente se da, sino que simplemente alguien se da por vencido. El allanamiento precisamente es darse por vencido. También está el desistimiento. ¿Saben qué? Yo no quiero seguir peleando, esto me resulta muy caro, estoy pagando mucho en abogados, entonces mejor desisto y hay que quedar, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, existen una serie de circunstancias en las cuales se pueden dar eso. Y a eso se llaman actos de disposición. ¿Por qué? Porque está disponiendo en la posición, las partes, porque estos son actos de las partes, recuérdense, en las cuales ellos están disponiendo realmente de su posición dentro del proceso, ¿verdad? Entonces tenemos esos actos de fondo, tenemos los actos de disposición y tenemos los actos de los terceros. ¿Cuáles son los actos de los terceros? Son los actos de prueba. Por ejemplo, la declaración de los testigos, los dictámenes de peritos, la autorización de documentos notariales y pues ahí está. Esos son los actos de los terceros. Entonces, en resumen, tenemos actos del tribunal, tenemos actos de las partes y tenemos actos de terceros. No podemos confundirlos, debemos de tenerlos bien claros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos clara la distinción entre los actos procesales y las partes de los cuales pueden tener acción dentro del proceso, pues ahí ya tenemos una claridad de un mapa mental, llamémoslo de esa manera, un mapa mental de los actos procesales dentro de un proceso. Vamos a ver hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta previo al examen. Perdón, solo una consultita. Con respecto a la clasificación de los actos de las partes son los que se dividen en obtención, en disposición y en terceros. ¿Es correcto? No. Los actos de terceros son distintos a las partes. Ah, ok. La clasificación es así: actos del tribunal, actos de las partes y actos de terceros. Ah, ok. Y dentro de los actos del tribunal tenemos la documentación, la decisión, la comunicación. Dentro de los actos de las partes tenemos las de fondo, ¿verdad? Y las de disposición.
Y los actos de terceros son los actos del dictamen, por ejemplo, un dictamen de un notario partidor, un informe de un experto medidor. Esos son los actos de los terceros. Perfecto. Gracias, licenciada. Quería tener ahí mi mapa. No se preocupe, estamos bien. Gracias. Aquí dice Andy, sería también una oposición de una medida de seguridad, por supuesto. Ese es un acto procesal, ¿verdad? En la cual pues las partes pues están utilizando su derecho, ¿verdad? Esto es un acto mediante la cual pues las partes vienen y pues toman una decisión, ¿verdad? Que son actos de obtención, como lo estamos diciendo doctrinariamente, que son las de petición, ¿verdad? ¿Algo más? Liga, ¿hasta esta clase llega el segundo parcial? Sí, obviamente hasta aquí. Las clases, las explicaciones, aunque hoy me fundé, por así decirlo, me fundamenté en la última presentación para que ustedes tuvieran una explicación aparte de la presentación. ¿Se podrá usar leyes en el examen? Sí. Leyes, pero obviamente leyes que no estén tan comentadas, ¿verdad? Ya se los he dicho en varias ocasiones. ¿Algo más? Y disculpe, yo sé que se van a reír algunos, pero usted habla de un material, ¿en dónde está? Porque yo busqué en el Classroom y busqué en el grupo oficial donde usted nos comparte. No sé si estoy perdido por ahí, perdón. ¿Quién le puede contestar al compañero? Les voy a agradecer, porque yo tengo mis copias. De hecho, estoy copiando aquí con mi cuaderno y todo, pero usted hacía mención de eso. Fíjense que yo se lo mandé, creo que el domingo o antes de Semana Santa. Yo lo envié antes de Semana Santa para decir, porque yo les dije, así estudian ustedes en Semana Santa la presentación, que no es grande, son 13 diapositivas. Ya lo volvieron a mandar al grupo LIC. Ok. Pero sí ya se envió, compañero, hace días. Hay que ver que el compañero está en el grupo también, perdón. Sí, está en el grupo correcto, ¿verdad? Sí, ahí estoy donde está enviada la información. Gracias, Aura. Sí, pero no lo encuentro. Pero igual lo voy a buscar. Disculpen, compañero. Lo acaban de reenviar, dicen. O reenvíenlo, ¿verdad? Permítame, vamos a ver. Ya lo acaban de reenviar ahorita. Sí lo tenía. A la gran. Entonces ahora sí, ríanse. Hoy sí ríanse de mí, compañero. No, gracias. Si usted revisa lo que vimos hoy, es lo que está en la presentación. Sí, lo que pasa es que también entiendo que ustedes no solo llevan mi clase, pues son 5 cursos los que llevan, ¿verdad? Y pues cuesta un poquito. También comprendo eso. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ninguna, licenciado, todo perfecto. Excelente, entonces nos vemos el día miércoles, si Dios lo permite, ¿verdad? Y estudien. ¿Cuál es su primer examen? Administrativo. Ahí tan aburrido administrativo, ¿verdad? Es aburrido. Pero hay que aprenderlo. Es bonito cuando uno... Mire, la parte bonita de administrativo es el contencioso. A mí me gusta, pero poco me gusta lo procesal. La parte contenciosa, el económico coactivo, realmente son temas muy bonitos. Estudiar la ley de lo contencioso administrativo también a mí me gusta bastante, ¿verdad? De hecho, yo he litigado también contencioso administrativo, porque se parece mucho al proceso civil, y por eso le digo, el que maneja civil no se le dificultan los demás procesos. Pero, ni modo. Bueno, jóvenes, ánimo, desvélense, estudien, y yo espero en Dios que ustedes salgan bien, pero tienen que esforzarse lo más posible. Estamos para servirles. Si tienen dudas en el ínterin,
pues con mucho gusto las pueden escribir en el grupo, que estamos para apoyarles. ¿Estamos ahí? Gracias, licenciado. Listo. Feliz noche, licenciado. No se vayan a perder. No se vayan a Buenas perder noches, el miércoles, licenciado. el 108 LS5. Ahí va a ser nuestro examen, Dick. Ahí va a ser según el calendario que yo tengo. Como yo les dije en una clase que había preguntado que por qué, pero no o sea, me dijeron, pero no entendí nada. Pero la cosa es que íbamos a estar en el 108, que son los primeros salones cuando uno pasa al S5. Gracias, Lick. Bueno, feliz noche, que estén bien.